Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor sin condición sobre nuestras vidas. ¡Vamos! De tal manera al mundo tú amaste y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Damos gracias a Dios por este día que Él nos regala y que podemos compartir su palabra. En esta semana no ha habido noticiero donde no se haya hablado de lo mismo. Usted sabe más o menos qué fue lo que pasó. Lunes, la noticia de un referente, todos hablan de referente en el mundo. La partida de alguien muy conocido, y durante toda la semana, bueno, yo miro mucho noticiero, y una de las cosas que me llamó la atención con respecto a este tema es que lamentablemente muchas personas valoran cuando ya no se tiene algo, y muchos reflexionaban, ahora se dan cuenta de lo importante, ahora piensan, bueno, las cosas que hizo salen a relucir. Y a la vez hubo un periodista que hizo una reflexión con respecto a los referentes a nivel mundial, como hay una especie de cada vez más carencia. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de personas que van conociéndose o que uno conoce alrededor del mundo, que se hacen conocidos de diferentes maneras, pero la realidad, hermano, es que es como que hay una carencia de personas dignas de tener en cuenta. Y yo creo que
nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que tener siempre presente que nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesucristo. Amén. 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 En un tiempo, vuelvo a repetir, donde hay tanta carencia de referentes, nosotros nos tenemos que centrar en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Este es el tiempo, este es el momento. Amén. Amén. Y el Señor traía un pasaje donde nosotros tenemos a Jesucristo en el centro de la escena y podemos decir que se lo define de una manera muy particular. Y yo quería justamente que podamos reflexionar en relación a este término que se utiliza acerca de la persona de Jesucristo. Amén. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, del 16 al 20. Dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Amén. Acá nosotros encontramos en un momento determinado el ministerio de Jesús, posterior justamente a lo que fue el bautismo. Durante ese momento del bautismo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino sobre la persona de Jesucristo. Y nosotros encontramos acá cómo Jesucristo inicia de una manera poderosa, podríamos decir, su ministerio en relación a donde Él se sitúa, que es en la sinagoga. Saben que el orden del culto, podríamos decir, de una sinagoga era muy similar a lo que nosotros hacemos. En la sinagoga justamente había un momento de oración, había momento de alabanza, se cantaba un himno, se cantaba un salmo, y luego nosotros encontramos que posterior a eso había una lectura de la palabra. ¿Si hay sillas? Había una lectura de la palabra y posterior a eso nosotros encontramos de que había una reflexión, que es más o menos lo que nosotros hacemos. Tenemos nuestro momento de oración, nuestro momento de adoración o de alabanza. Tenemos también nuestro momento de compartir la palabra y de la reflexión de la palabra de Dios. Ahora, hay un término que se utiliza en este texto que es aplicado a la persona de Jesucristo, y yo quiero que podamos por ahí reflexionar en este término. Primero que nada, dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un día sábado entró en la sinagoga. ¿Cómo era? ¿Qué dice ahí? Su costumbre. Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, tenía la costumbre de ¿qué? Congregarse. Por eso, hermanos, usted de parte mía siempre va a tener como una especie de seguimiento, y no tengo ningún problema que usted me diga: uy, qué pesado el pastor, pero me está diciendo otra vez, congregate, busca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hacía. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermanos? Más en este tiempo, justamente, que vemos distintas señales que se están dando alrededor del mundo. ¿Cómo no voy a buscar de Dios? ¿Cómo yo no voy a tener como mayor ejemplo a seguir a Jesucristo, justamente para seguir sus pisadas?
Si Jesucristo se congregaba, hermanos, si Jesucristo iba a un lugar donde se compartía la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Y a veces nosotros sin darnos cuenta pensamos como que, no, como que tenemos esa actitud medio argentinesca de yo soy capo, yo puedo. Pero la realidad, hermano, es que nos necesitamos como cuerpo. Nos necesitamos. La palabra nos enseña, Salmo 133, que dice, mirá cuán bueno, Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. porque allí Envía Jehová bendición y libertad. está todo practicado. Es importante que yo comprenda el significado espiritual de este salmo, porque algo ocurre en la congregación de los santos. Algo ocurre cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros buscamos del Señor. Algo ocurre en lo sobrenatural. Por eso Jesucristo dice que tenía costumbre de ir al lugar donde se compartía la palabra de Dios. Y este fue un momento, hermanos, muy especial. Dice que se levantó para hacer la lectura, que eso era parte, como le decía, como del servicio o liturgia. Y nosotros encontramos que él justamente lee al profeta Isaías. Y yo quisiera hacer referencia a un término que se utiliza en este texto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Y esto, hermano, es algo en lo que el Señor en este tiempo me ha llevado a reflexionar cuán importante es comprender que somos ungidos, que Jesucristo fue ungido. Por ende nosotros también nos llega esa bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. El día que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu vino, me da convicción. Amén. Yo no puedo experimentar justamente ser hijo de Dios en la realidad, porque yo puedo hacer la oración del yo pecador, pero la experiencia en el corazón la da el Espíritu Santo. Para eso yo tengo que creer. Para eso yo tengo que realmente creer a la palabra. Y algo ocurre en mi corazón. Cuando yo experimento justamente esto de que soy hijo de Dios, de que mis cuentas han sido arregladas con Dios, que tengo paz en el corazón, el Espíritu vino a mi vida. Tengo una experiencia personal. Y esa experiencia yo la tengo que trabajar. Yo tengo que aprender a que esa experiencia se fortalezca en mí. No es solamente una experiencia que ocurrió allá en 1948 o 1990, no sé, en el año que usted conoció al Señor. Es algo que yo tengo que seguir trabajando, como se trabaja la tierra para que dé fruto. Yo no puedo pretender que las cosas ocurran como Dios hace milagros, sí hace milagros, pero espera que yo trabaje en un punto, que yo trabaje en mi vida espiritual. Ahora, Jesucristo leyó este texto y dejó este término del ser ungido. ¿Y saben qué, hermanos? A mí me llama la atención cómo a veces se ha tergiversado o se ha malinterpretado este término, dejándolo solo como para un grupo selecto, ¿no? Como para una élite. No, yo no. El hermano, sí. El pastor tal, sí, él es ungido. El líder tal, gran líder, sí, es ungido. Pero la palabra me enseña que Jesucristo dijo esto porque el Espíritu estaba en él. ¿Y quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Por consecuencia, no porque nosotros lo merezcamos. Nada merecemos, hermano. Nada merecemos. Efesios dice que nosotros recibimos todo por gracia. Es un regalo. Por eso yo tengo que fortalecer mi experiencia personal con Jesucristo. Y entonces sí voy a tener la convicción, trabajando mi relación con Él, de que el Espíritu de Dios está en mí. Y Él me ha ungido. Ahora, el término ungido, yo lo tengo que comprender. Como discípulo del Señor, yo lo tengo que comprender. ¿Por qué? Porque marca mi posición en Dios. Marca mi posición en Dios.
¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? ¿Y de dónde surge? Justamente de ahí. Porque la persona que era separada, tanto personas como cosas se separaban. En este caso digo cosas porque son los utensilios del tabernáculo. Ahí arrancó el tema del ungir también, como con más fuerza, como con más estructura. Ahora, el ungimiento nosotros lo vemos desde que arrancamos en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿esto qué significa? Separado para un servicio, separado para lo santo, separado para cumplir una tarea específica. Cuando hablamos de ungido, no estamos hablando de que yo soy parte de una elite. No. Yo, no me toquen mucho porque yo soy ungido. Más atrás, ¿no? En la fila, de la segunda fila para atrás, porque yo estoy ungido. No, servicio significa. Fuimos separados para el servicio. Por eso, vuelvo a repetir, a veces malinterpretamos y malentendemos el término de la unción o del ser ungido. Hablar del ser ungido. El Señor fue ungido, sí, porque fue para una tarea específica. Él era hijo de Dios, pero por ende su espíritu en nosotros también nos separa. Ahora, esto, hermano, yo lo tengo que trabajar en mi corazón para que sea una realidad. Primero yo lo tengo que entender, que yo fui separado justamente para una función. En ese tiempo se rociaba o se derramaba aceite, y si usted mira cuando el tabernáculo se estableció, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes que servían, se les ungió con aceite. También cada uno de los utensilios de lo que constituía el tabernáculo fueron ungidos. ¿Y qué significaba esto? Separados para una función. Ahora, hermanos, nosotros trayéndolo a nuestro tiempo y sacándole un poco este tema así casi como de misticismo que a veces se mueven en las iglesias. Fuimos separados para una función, hermano. Fuimos separados para servirle al Señor. Nosotros tenemos que entender que fuimos llamados, fuimos separados por el Señor, justamente para servirle. Amén. Como le decía, nosotros necesitamos comprender el término de ungido, porque justamente a mí me posiciona en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere que yo esté. Yo tengo que entenderlo, porque si no siempre estoy en el camino de la duda, de que si hago o no hago, si sirvo o no sirvo, si por ahí metí la pata, no, ya no soy digno. No, tenemos que seguir marchando. Ahora, yo no estoy hablando ni diciendo apología al pecado, porque el pecado nos pone en enemistad con Dios. Por eso yo hablo de trabajar mi relación con Dios. Yo tengo que volverme a Dios. Amén. Tengo que buscar de la presencia de Dios. Y hacer que el Espíritu Santo cada vez tome más lugar en mí. Como decía Pablo, ¿no? Hay una lucha en mi interior. ¿Y la lucha cuál es? La del espíritu y la de la carne, hermano. ¿O cree que yo no entiendo esos términos? Todos luchamos. Todos luchamos en relación a la carne, quizás alguno más que otro. Alguno luchó y no venció y se quedó en la casa. Y no vino. Porque es lindo también quedarse en la casa, descansar. Yo no estoy diciendo que usted no merezca descanso, pero si yo quiero trabajar mi relación con Dios, si yo quiero realmente experimentar que he sido separado para servirle a Él, yo tengo que esforzarme. Tiene que haber un esfuerzo. Hoy hay corrientes de pensamiento dentro de las iglesias como que, bueno, no te hagas problema. Jesús te ama igual. Dale, tirá nomás. No importa. Una canita de aire, no, Dios te ama igual. Seguí adelante. No. Pecado es pecado. Acá en la China.
porque lo define la palabra de Dios. Amén. Y el pecado nos pone en enemistad con Dios. Recuerda que hace un tiempo hablábamos de esto, que fuimos reconciliados. ¿Por qué? Porque había una enemistad. Y la enemistad tiene que ver con el pecado en mí. Ahora, hasta el día que me vaya con Jesucristo, yo voy a seguir luchando, hermano. No es que yo me paro en este lugar porque yo soy santo, santo, 3/4 santo, y entonces de acá yo apunto a todos ustedes. No, no, no. Todos seguimos trabajando nuestra relación con Dios en diferentes, podríamos decir, niveles de madurez. Pero seguimos marchando. Por eso yo tengo que entender y fortalecer mi fe, entendiendo de que el Señor me llamó. Todos hemos sido llamados, amén. Dígale al que tiene al lado, vos fuiste llamado por Dios, y yo también. Y yo también. Todos hemos sido llamados por el Señor. Primero para ser iglesia, para estar en comunión con Él, pero luego para ser enviado. Para ser enviado. Dios no busca vasijas perfectas. Dios no busca vasijas de cristal cortado, de no sé, de diamante, de platino, de no sé, de qué tipo de material caro. No. Vasijas de barro, pero limpias. Amén. Amén. Limpias. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nuestra vida en Dios, limpiándonos, buscando de Dios, clamando por misericordia cada día, entendiendo que este es el día que Dios hizo para hablarme, para bendecir mi corazón. Amén. Entonces vamos conociendo el término de ungido. ¿Usted cree que es ungido? Amén. Asuma su posición de honor y responsabilidad, porque eso viene en el combo, hermano. Primero es un honor entender que hemos sido separados por el Señor, que hemos sido invitados a formar un pueblo especial, pero también hay responsabilidades. Amén. Tenemos responsabilidades. Ahora, fíjese que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Hay un objetivo. Siempre hay un objetivo. Si nosotros vamos a la experiencia del libro de los Hechos, de la venida del Espíritu Santo, el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Hay un objetivo. Hay un objetivo. Entonces Dios nos quiere a nosotros que seamos parte, sí, pero no solamente para el disfrutar, que no está mal, hermano, porque nosotros podemos disfrutar en Dios. Disfrutamos de su bendición, de salud milagrosa, porque gracias al Señor algunos experimentan no enfermarse casi nunca, algunos tienen que pasar algunas situaciones, pero bueno, es también parte del buscar de Dios. A veces yo digo, le dejamos la única opción al Señor de la pedagogía del dolor, porque algunos, si no están medio chacabuco, no buscan de Dios. Entonces, yo tengo que buscar siempre de Dios y no tengo que irme por la tangente. Ahora, cuando a nosotros nos va mal, ¿qué hacemos? Naturalmente, y buscamos más. Entonces, hermano, tratemos de salir de esa zona y buscar siempre del Señor. No solamente cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Y no nos soltemos de la mano de Dios. No nos soltemos de la mano de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que es justamente un honor, pero a la vez una responsabilidad, yo tengo que empezar a entender que Dios me llamó a una madurez, ¿no? Entender de que yo necesito ponerme firme. Pero no solamente por mí, sino por los que van a llegar, por los que el Señor va a traer. Amén. Amén. Ahora, cuando yo comprendo el tema de la unción, el ser ungido, yo puedo también comprender los efectos del pecado en la humanidad. Porque fíjese que el Señor dijo para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y me gustó algo que leí, que dice que el pecado produce un daño quíntuple en el hombre. Primero, porque produce pobreza. Dice, vine a dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, porque hay una pobreza, pero
Cuando nosotros hablamos de este tema, siempre pensamos en el que está mendigando, el que no tiene plata, el que vive en una casa extremadamente humilde. Pero a veces no se trata solo de una pobreza económica o material. Es una pobreza de espíritu. Es una pobreza en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Hay gente como que no puede ver más allá del día a día. No puede planificar. ¿Por qué? Porque no hay justamente, o está encerrado en esa pobreza que tiene que ver con el pecado. El pecado produce pobreza en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Amén. Y el Señor dijo: me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. El pecado, hermano, quiebra el corazón. El pecado te rompe por dentro. Rompe tus esperanzas. El hombre vive así. La humanidad vive justamente de esta manera. Y justamente, como le decía al principio, cuando hay carencias de referente, es como que todo se viene abajo. ¿Qué fue lo que experimentaron los discípulos cuando Jesús murió en la cruz? Y en un momento estaba todo bien porque lo tenían, lo veían, estaban al lado, podían como ver y tocar. Pero y cuando ya no está eso, y algunos sienten que se vienen abajo, se desmoronan. Por eso el pecado te quiebra por dentro, quiebra tus esperanzas, te rompe el corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros, y esto es muy nuestro, como que nosotros como argentinos medio como que el tema de las emociones no las queremos hablar, no las mencionamos mucho. Pero la realidad, hermano, es que todos tenemos una vida interna. Todos tenemos algo que nos pasa en el corazón. Todos necesitamos que el Señor nos sane el corazón. No solamente lo externo, no solamente que el Señor como que nos provea y nos ayude en forma como de bendiciones materiales. No, hay veces que tiene que ver con el corazón, porque el corazón está destruido. ¿Cuánta gente anda con el corazón roto y no se puede parar? No se pueden levantar. No pueden caminar, no pueden enfrentar nada. Todo les da temor. ¿Por qué? Porque justamente tienen el corazón quebrantado. Porque el enemigo se encarga de generar infinidad de estrategias para afectar el corazón. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces nosotros no queremos hablar mucho de la cuestión del corazón, pero la realidad es que de ahí mana tu vida. El otro día compartía Berna y decía, trataba el tema de que uno a veces pregunta: ¿cómo estás? Bien. Y la cara dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la cosa va por dentro. Y somos muy buenos mintiendo a veces. Somos muy buenos para aparentar una forma, aparentar que no, sí, como, ¿no? También muy argentino, no, le ponemos onda y vamos, lo atamos con alambre y seguimos para adelante. Pero la realidad, hermano, es que cuando el corazón está roto no podés avanzar. Quizá da 1 o 2 pasos, pero no vas a poder lograr objetivos a largo plazo, porque el corazón está roto y necesitamos que Dios nos sane. Por eso Jesús dijo: yo vengo a los quebrantados de corazón. Luego el Señor dice: a pregonar libertad a los cautivos, porque el pecado te mantiene cautivo y te esclaviza. El pecado esclaviza, hermano. A mí me da justamente a veces un poco de risa interna, no la manifiesto, pero hay algunos como que saben todo de la vida, pero no pueden soltar un vicio.
te explican cómo se desarrolla la vida, saben, no sé, hasta de energía nuclear, te saben de todo, pero no te pueden decir por qué no pueden dejar de fumar o de darle una cervecita a los fines de semana. Cuando no hay necesidad. No me estoy oponiendo, hermano, que usted de vez en cuando tome algo. Siempre dicen, no, el tema del asado con el vino. Pero bueno, la realidad es que hay situaciones, y hoy más que nunca podemos ver cómo diferentes cosas que presenta la sociedad, que no necesariamente nosotros encontramos acá como pecado, esclavizan. Seamos honestos, hermanos, ¿qué hablan los jóvenes? No, un porro, es nada ahora. No, no te hace nada. Te alegra, te despierta, no, es lo mejor. Es droga. Y siempre te va a quemar las neuronas. Y de ahí arrancan, ¿no? Por eso se habla de las cuestiones que son de naturaleza como más blanda, drogas blandas y drogas que después se hacen como más extremas o drogas duras. Pero todo arranca tal vez ahí, con una pequeña cadenita, que en un primer momento parecía que era nada. Pero la realidad, hermano, es que el pecado te esclaviza. Y nosotros necesitamos experimentar libertad en el Señor. Ahora, cuando nosotros a veces como que empezamos, y che, hoy está duro el pastor, hoy está bravo, hoy sacó artillería pesada, parece. Pero, hermanos, si vamos viendo la palabra, nosotros necesitamos experimentar la libertad de Cristo. Porque si no, nunca voy a poder decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y Él me llamó, Él me ungió. Cuando a nosotros nos tendría que dar ese privilegio, esa honra, de decir, yo fui llamado por el Señor. Hay algunos hasta que le da vergüenza. No, sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo quiero a Jesús como Jesús. No, hermano, nos tiene que dar honra. Si la gente que vive en pecado, totalmente esclavizada, no tiene ningún problema de decir qué es lo que profesa, qué es lo que cree y aún qué es lo que hace. Nosotros vivimos en un tiempo en que todo se expone, La voy a mandar al frente a mi hermana. Ella me enseñó el tema yo entendí lo de WhatsApp, los estados. Yo no sabía que eran los estados. Entonces yo hablando una vez con ella, y el hermano tal, no sé, comió pizza, la otra, ¿cómo te enterás? Le digo, yo llevo acá 15 días. Yo estoy todo el tiempo con los hermanos, no me entero. Y la hermana tal le pasó tal cosa. ¿Y cómo te enterás? El Estado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de querer mostrar todo, hermano. Y hay gente que muestra, estoy hablando de cosas sencillas, pero hay gente que muestra su pecado y no tiene ningún problema. Esclavizado, y es como que les produce honra ser esclavo de. Y lo muestran, ¿no? Acá con los muchachos, una cervecita, fernet con cola. Y voy a decir, pero no va a la iglesia. La libertad de Cristo, ¿dónde quedó? Y lo que pasa es que a veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia. No nos acercamos a la experiencia. Por eso nosotros tenemos que aprender a cuidar y a guardar nuestro corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, porque el pecado te enceguece. El pecado, hermano, te enceguece. No te permite ver lo básico y lo fundamental. No te permite ver lo que vos realmente tenés enfrente como una realidad espiritual. Hay gente que tiene años en el Señor, pero no tiene experiencia personal. Cuando justamente lo que tiene que hacer es lo más obvio, que es orar, pero no lo puede ver, porque todavía está como en cautiverio, está enceguecido. Por eso yo necesito experimentar la vida de Jesucristo en mi corazón. Amén. Es como, ya que estamos en este lugar, como le decía al principio, aprovechemos el momento, abramos nuestro corazón.
Y dejemos que el Espíritu Santo trabaje ahí adentro en nuestro corazón. Y por momentos quizás hasta nos va a doler porque está tocando cosas profundas que no queremos soltar. Porque el pecado es lindo, hermano. ¿Sí? No nos engañemos, el pecado es lindo. Si no, nadie pecaría. Entonces hay veces que somos confrontados con la verdad. Pero sabemos que Dios no lo hace para justamente avergonzarnos, ¿no? Algunos tienen esto de que Dios es el que está con la varilla a punto de darnos. No, es porque nos ama. Porque sabe que si entregamos eso, vamos a ser libres. Amén. Y vamos a poder ocupar nuestra posición de ungidos, de ser separados para una función, de una manera más responsable. Por eso Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y dice, poner en libertad a los oprimidos, porque el pecado presiona, sofoca, somete con fuerza. Y hay personas que se encuentran así, hermano. Quizás hoy usted escucha esto y dice, bueno, no, yo no estoy experimentando esto. Pero no es solamente por nosotros, sino por los que van a llegar. Es para poder asumir mi posición y poder ir a los que están en cautiverio, a los que están en prisiones de oscuridad, que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan que nosotros les hablemos, pero con el amor de Cristo, no irles a condenar. Porque es fácil pararse en la silla de la crítica y decir, esto se tiene que hacer así, vos tenés que hacer esto y aquello. No, Jesucristo no hacía eso. Jesucristo confrontaba, sí que confrontaba, pero siempre con amor. Él lo hacía con amor. Amén. Por eso es importante que yo comprenda justamente los efectos del pecado. No solamente para verlo en nuestra sociedad y entender que hay una sociedad que necesita de Jesucristo, sino también para seguir trabajando mi corazón, seguir trabajando mi experiencia personal con el Señor y dejar que Dios realmente obre en mi interior. Él obre en mi vida con poder, con gloria. Que nos podamos levantar, que podamos ser responsables como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, que siguen sus pisadas, como una iglesia que realmente impacta en esta sociedad. No porque se viste con saco, corbata o una buena Biblia bajo el brazo. No está mal, hermano, pero impactamos cuando nos acercamos, cuando compartimos, cuando no les pisamos la cabeza, sino que les levantamos con amor. Nosotros hoy tenemos que vivir la palabra de Dios, pero necesito conocerla con el espíritu correcto, hermano. Por eso le digo, yo no me paro en este lugar para acusarle a usted, porque si yo le apunto a usted, tengo 3 dedos que me apuntan a mí. Amén. Dice después, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Porque cuando yo entiendo este término y lo que Jesucristo quiso decir, es que hay un tiempo agradable en el Señor. Hay un tiempo que ha sido declarado como el tiempo favorable. Por eso yo lo puedo experimentar, el favor de Dios sobre mi vida, una y otra vez. No importa cuán imperfecto sea, yo puedo experimentar el favor de Dios sobre mi vida. Pero volviéndome a Él, entendiendo los principios espirituales que Él dejó en su palabra, que es el arrepentimiento genuino, hermano. No porque me están diciendo, no porque me están obligando, sino porque realmente yo quiero rendir mi corazón a Él. Yo quiero volverme a Él, yo quiero disfrutar el tener amistad profunda con Jesucristo. Amén. Fíjense que el término año agradable del Señor hacía referencia a lo que en el Antiguo Testamento se hablaba del año del jubileo. Cada 50 años
los esclavos quedaban libres, las deudas eran canceladas y es como que todo tomaba como un curso nuevo, es como todo se renovaba, ¿no? Para ese tiempo, algunos esperaban ese tiempo, lo anhelaban. Y este es el principio del Espíritu, de lo que significa el año agradable del Señor. Entender que estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en que el Señor se ha acercado y quiere acercarse a nuestras vidas, quiere acercarse a esta sociedad, pero necesita a alguien que cumpla su función. Por eso la palabra que Dios nos dio es predica, predica a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu servicio, es asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad como iglesia, ser parte de esa gran comisión. De acá y hasta lo último de la tierra. Amén. Como le decía, Jesús leyó este pasaje que había un tiempo determinado y nos da a entender el tiempo del favor que viene con los buenos deseos de Dios. El Señor dice, yo tengo pensamientos y pensamientos de bien. El Señor siempre desea lo mejor. Porque a veces nosotros es como que vamos ideando en nuestro subconsciente que si Dios me atrae un poquito más a su presencia o me llama, es como que me va a ir mal. No, como que no me consagro mucho, porque viste que después el diablo te salta. No hablemos mucho del diablo, no lo mencionemos por las dudas. ¿No? ¿Por qué? Porque después te ataca, no sé. No, el favor de Dios tiene que ver con todo. No solamente con la provisión, porque algunos hablan en favor de Dios, así, 2 de oro. Plata. Es todo. Es entender de que Dios puede generar un bienestar general para que vos no te estés preocupando tanto en eso, pero que te aboques al servicio. Abocate al servicio. Hoy estás bien. ¿Cuántos tienen salud? Amén. Amén. Estamos acá, tenemos salud. Entonces de eso no nos tenemos que preocupar. ¿Podemos invertir un poquito de tiempo? Sí. Bueno, por lo menos, hermano. ¿Cuántas veces me ha escuchado decir, manda un mensaje? Manda un mensaje a alguien. Compártale de la palabra. Dígale, invítelo, no sé, a una célula, a venir a la iglesia. Dígale, ¿te puedo ir a visitar? Bueno, vaya, visite. Yo no tengo que estar diciéndole a usted qué es lo que tiene que hacer, porque la palabra ya nos enseña esto. Nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover. Si no, ¿cómo la iglesia va a crecer? Por eso el Señor sigue buscando personas que asuman su responsabilidad. Entender que todos fuimos convocados. No es que porque, no, viste, Joaquín, mirá, la facha que tiene, viste, este pinta para predicador. Sí. Aleluya. Oro, la nube está ahí. No, todos, los que están más al frente, los que están al fondo también, los revoltosos. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido convocados para ser parte de esa gran comisión. El soltar el mensaje, el asumir mi responsabilidad y mi posición. Ahora, hay algo que acá yo tengo que entender. Dice, es el tiempo agradable del Señor, ¿sí? Entendemos que es el año, es un tiempo, es un periodo de tiempo del favor de Dios. ¿Qué queda implícito? Que va a haber un tiempo donde ya no va a correr ese favor. Entonces, hermanos, aprovechen. No se pierdan las oportunidades que Dios le está regalando. No se pierdan las oportunidades. No se pierdan las oportunidades de servicio, de adoración, de búsqueda, de conocerle a Dios a través de la palabra, dejar que Él le hable a su corazón. Cada día. No espere al día domingo para conocer otra vez un poquito más de la palabra. Lea durante la semana, es su responsabilidad. Yo oro por usted, sí que oro por usted. Pero usted tiene que orar también por usted mismo y tiene que orar por el resto. Y así todos nos vamos involucrando. Yo me imagino, siempre digo, tengo una imaginación furtiva, me imagino la gran comisión como una gran maquinaria, como una máquina gigante de Dios donde todos somos parte y esa máquina tiene que seguir funcionando. Esa máquina tiene que seguir funcionando.
Entonces yo no puedo decir, bueno, no, que lo hago Emanuel porque, viste, él es joven. Ay, a mí me duele la rodilla, no, que lo haga él. No, todos tenemos que ser parte. Todos tenemos que ser parte de la gran comisión. Y como le decía, queda implícito que hay un tiempo donde se va a terminar el favor y va a iniciar un tiempo de juicio. Todavía no llegamos a eso. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos toca vivir. Amén. Pero hermanos, no se juegue, permítame decirlo así, como a la ruleta, al azar, la oportunidad que Dios hoy le está dando. Hoy le está dando un changüí de tiempo para que usted, en el buen sentido de la palabra, me mira a mi hija como changüí, que bueno, es como un poquito más de tiempo, ¿no? Esos 5 minutos extra que a veces se le agrega al partido, para justamente ser parte de la gran comisión, desde su lugar. Nadie le está diciendo, bueno, Héctor, deja tu trabajo, ya está, listo. Lo que le costó conseguirlo. No, yo no te voy a decir así. Ahora, Dios te habla, después, arriba, con Él, conmigo no. Pero la realidad es que de donde nosotros estamos tenemos que ser parte de esa gran comisión, compartiendo, hablando, un mensaje claro de Jesucristo. No el, che, te invito a mi iglesia. No, aproveche la oportunidad, háblele del amor de Dios, háblele de Jesucristo, háblele de tener un encuentro con Él. Si se da la oportunidad, ore y haga que esa vida se entregue a Jesucristo. Y si usted hace esto, asuma la responsabilidad. No andemos teniendo hijos para después dejarlos tirados. Asuma su responsabilidad, cuídelo, ayúdelo. Tráigalo, tal vez alguien más con más experiencia o más madurez puede hacerse cargo. Pero de esta manera es que se logra seguir adelante con la gran comisión. Si hoy hay iglesia de Jesucristo es porque hubo mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, niños que estuvieron dispuestos a ser parte de todo eso. Ahora, fíjense cómo termina el pasaje. ¿Alguien lo puede leer? Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Y saben que no es que le prestaban atención como diciendo qué bárbaro, mira lo que leyó. No, eran ojos religiosos. Porque cuando vos asumís una responsabilidad en Dios, cuando vos, en el buen sentido de la palabra, muchas veces lo he usado esto, vos creés que Dios realmente quiere usar tu vida, siempre va a haber un ojo religioso que te va a decir, ¿y vos? ¿A vos? Mira que Dios te va a usar a vos. Siempre va a haber gente que se va a levantar con ojos religiosos. Y Jesús lo tuvo que enfrentar. Nosotros también lo vamos a enfrentar. Nosotros también está la posibilidad de que tal vez tengamos que enfrentar a gente que nos mire como poca cosa, ¿no? Como, y este va a hablar, este va a decir. Ahora, Jesucristo no se detuvo. Por eso a mí me da la pauta para no detenerme, para seguir hablando. Ahora, la obra total la continúa el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, busque de Dios y dejemos que el Espíritu Santo fluya. Amén. Es lo que el Señor desea para este tiempo, que pueda entender este tema de que es mucho más que una élite el tema de ser ungido. Es asumir una posición, es asumir una responsabilidad, entender de que Dios levanta personas porque hay una sociedad que está totalmente hundida en el pecado, que no puede tener comunión con Dios si está de esa forma. Y justamente entendiendo también de que hay un tiempo determinado, hay un tiempo de favor de Dios y yo tengo que aprovechar ese tiempo para mí y para ayudar a la gente. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
Jesús.